es el vómer y la mandíbula. Bien, aquí está separado. Miren, se los voy a dibujar. A ver, a simple vista, ¿qué hueso es este? Maxilar superior. Maxilar superior. Este Cigomático. cigomático. Bien, este Palatino. palatino. Bien, este Vómer. vómer. Bien. ¿Qué más? A ver. Este cornete nasal inferior. Bien, ¿qué más nos falta? Palatino, cornete nasal, lagrimales, ¿no? Los ungis, ¿dónde están? Este es efenoides, este es etmoides, debería estar por aquícito. ¿Ya? ¿Qué más? Mandíbula Todo eso. y creo que eso es más. Sí, y los nasales, por acá. Esos huesos son los que vamos a ver. ¿Ya? Ya. Ahí están los nasales, creo, mira. Los nasales, aquí está el lagrimal, nos lo mandaron arriba. Cigomático, maxilar, palatino, el cornete nasal inferior, ¿cuál más? El vómer y la mandíbula. Bien, todo eso lo vamos a ver. Bien, empecemos por el hueso maxilar, maxilar superior. El hueso maxilar superior, chicos, tiene dos caras. Una cara interna y otra externa. También llamado cara medial o cara lateral. Empecemos con la cara externa o lateral. Les presento el huesito. Esto es, ¿ya? Todo esto es la cara externa. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver una eminencia, una fosita por acá. Literal. Bien. Tenemos acá una fosita, la fosita incisiva o fosita mictiforme, ¿no? Esta fosita se da por la inserción o articulación del diente en la parte del maxilar superior, ¿no? Fosita o fosa mictiforme. Superiormente a esta tenemos, ¿qué cosa? La eminencia canina. Superior pero más lateral, ¿ya? La eminencia canina. Esta eminencia canina da lugar al diente canino, ¿no? Está a la misma disposición del canino. Ahora, esta fosa incisiva me olvidé mencionarles que es punto de referencia para la inserción de qué músculo? Depresor del tabique nasal. Es decir, ¿para qué? Para que los orificios nasales se abran hacia abajo. Cuando dice depresor es que va a estirarlo hacia abajo. Va a hacer ese movimiento. ¿No? Va a deprimirlo hacia abajo. ¿Ya? Bien. Luego tenemos esta apófisis triangular que se llama apófisis cigomática. Si dice apófisis cigomática, ¿con quién se va a insertar? Hueso cigomático. Con el hueso cigomático, ¿no? Tenemos sus caras, este es como una pirámide. Este es el vértice como tal, ¿no? Y que se va a articular con el hueso cigomático. Después tenemos lo que es la cara orbitaria de esta apófisis cigomática. Esta cara orbitaria va a formar parte del piso, ¿ya? Del piso como de su pared medial. ¿Bien? Del piso como su pared medial. ¿Qué más? Bien, le dice que va a formar parte del suelo de la cavidad orbitaria. En esta cara orbitaria vamos a tener acá un conducto, el conducto infraorbitario. Si dice conducto infraorbitario, ¿quién va a pasar? La vena, arteria, nervio infraorbitario, ¿ya? Que esta va a ir a dar lugar hacia el conducto alveolar anterior, ¿ya? Entonces tenemos acá el conducto y canal infraorbitario que pasa el VAN, es decir, vena, arteria y nervio infraorbitario. ¿No ves? Bien, ahora, después de dar continuación al conducto alveolar anterior, por acá igual va a pasar vena, arteria y nervio alveolar superior. ¿Ya? Bien, luego vamos a ver su cara anterior de esta pirámide que es llamada apófisis cigomática, que van a tener estructuras importantes. Dentro de esta tenemos lo que es el agujero infraorbitario, ¿no? ¿Qué va a pasar quién? Vena, arteria y nervio infraorbitario. Es decir, que va a venir de acá y va a salir por acá. ¿Ya? Ahora también tenemos lo que es la fosa canina como tal.
Esta fosa canina va a insertar un músculo importante, el elevador del ángulo de la boca, es decir, que me va a permitir hacer este movimiento, ¿ya? Elevarlo mis ángulos de la boca hacia arriba. Bien, y luego tenemos lo que es la cara infratemporal de esta apófisis cigomática, que va a tener ¿qué cosa? Que va a formar parte de la pared anterior de la fosa infratemporal. Cuando hablamos de fosa, son otras estructuras que se va a estudiar, porque hay fosa infratemporal, hay fosa temporal, que ya lo vamos a ver, ¿no? Pero son fosas que tienen paredes, ¿no? En este caso, solo la cara, la cara posterior propiamente dicho, que es llamada cara infratemporal, me forma parte de la pared anterior de esta fosa, ¿ya? De esta fosa. Bien, y luego tenemos lo que es una tuberosidad del maxilar. Bien. Ahora, esta tuberosidad del maxilar me va a formar parte igual de la pared de la fosa pterigopalatina. Les dije, ¿no? Tenemos fosas en estas partes del cráneo, pero una va a formar parte de la pared de la fosa infratemporal y otra va a formar parte de la pared anterior de la fosa pterigopalatina, ¿no? Donde en esta pared van a haber unos conductos alveolares posteriores y que va a pasar ¿quiénes? La vena, arteria y nervio alveolar posterior. Bien, y nada más, esa es su cara. Vamos al final, y ahí está. Resumen. A ver, ¿qué teníamos acá? ¿Qué se acuerdan? Ay, que no te acuerdas. ¿Qué venía acá? La Eminencia incisiva. O también llamado eminencia mirtiforme o fosa mirtiforme, más superior y lateralmente eminencia canina. Bien, de la eminencia canina, ¿qué teníamos acá? ¿Cómo se llamaba esto? La apófisis cigomática, que tiene caras, una cara orbitaria, una cara anterior y una cara posterior o cara infratemporal. La cara orbitaria que formaba parte del piso de la cavidad orbitaria, ¿no? Que va a tener un conducto, el conducto alveolar, ¿no? Que este conducto alveolar va a pasar, el conducto infraorbitario, que va a pasar ¿quién? Vena, arteria y nervio infraorbitario. Bien, esta es en la cara orbitaria, ¿no? Solo de la apófisis. Luego la cara anterior vamos a tener ¿qué cosa? Una fosa canina, que esta fosa canina va a insertar un músculo, que llamado, ¿cómo se llama ese músculo? Músculo elevador del ángulo de la boca. ¿Dónde se insertaba el músculo depresor de tabique nasal? En la eminencia mirtiforme. ¿Lo ves? Acá. Bien. Acá, en esta cara anterior, también teníamos otro conducto. El conducto o el agujero infraorbitario. ¿Que va a pasar quiénes? Arteria, vena y nervio infraorbitarios. Bien, en la cara posterior me formaba parte de qué pared? De la pared anterior de la fosa. ¿Qué fosa? Infratemporal. ¿Lo ves? También me formaba parte de la pared anterior de la fosa pterigopalatina. ¿Lo ves? Posteriormente a esta teníamos lo que es una tuberosidad del maxilar, como tal, propiamente dicho. Y nada, eso es el resumen. Bien. Y el vértice obviamente se articulaba ¿con quién? Con el hueso cigomático. Listo, nada más. Resumidísimo. Bien, ahora veamos su cara medial. Esta es su cara medial. Vamos a tener múltiples estructuras. Entre estas tenemos lo que es la apófisis palatina como tal, pero se llama apófisis palatina del maxilar, ¿no? Esta apófisis palatina más la otra apófisis palatina del maxilar más los huesos palatinos como tales me van a formar el llamado propio, ¿cómo se llama? El paladar óseo, ¿ya? Es decir, que yo agarro, esta es mi boca, miren, estos son mis dientes, ¿ya? Estos son los maxilares superiores, ¿no? Estamos hablando de la parte del techo de la boca, ¿ya? Estas son todo lo que es la apófisis palatina del maxilar hasta acá. Luego la lámina horizontal del palatino también me forma parte del paladar óseo de la cavidad bucal, ¿ya? Del paladar óseo. Están formados por dos huesos, maxilar y el palatino, con sus respectivas porciones.
En el maxilar, porción de la apófisis palatina. El palatino, lámina horizontal, ¿no? Ya lo vamos a ver. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora, cuando estos dos se articulan, miren, estamos viendo una parte con una visión superior, va a formar una cresta, se llama cresta nasal, ¿no? Y luego esta cresta nasal anteriormente me va a dar una espina, la espina nasal anterior, y luego otra espina posterior llamada espina nasal posterior, ¿no? Y al articularse, estos huesos me da una sutura, la sutura palatina media, ¿no? Ahora, en estas porciones de la apófisis palatina tiene un agujero. ¿Ven este conducto de acá? Este conducto se llama el orificio incisivo, que por ahí va a pasar los nervios dentarios inferiores, ¿no? ¿Qué vemos acá? ¿Qué dice acá? Vena, arteria y nervio nasopalatino, ¿no? Ahora, el nervio como tal es el nervio dentario inferior, pero todo lo demás se llama nasopalatino, por este conducto incisivo de acá el que les dije. Ahora, también vamos a tener lo que es una porción suprapalatina que va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales. Esto es casi sin relevancia, ¿ya? Pero esto es importante, la porción infrapalatina. Cuando dice porción infrapalatina, es decir, que va a estar por debajo de toda la que es parte del paladar óseo, ¿ya? Lo único que va a ir en esta porción infrapalatina son glándulas palatinas propiamente dicho, que son glándulas menores. ¿Ya saben cuáles son las glándulas mayores y menores? ¿O no? Glándulas menores, ¿cuáles son? Palatina, glándulas linguales y glándulas salivales. Las mayores, ¿cuáles son? Glándula parótida, submaxilar y sublingual. ¿Ya? No se olviden. Bien. Esto no. Esta parte de acá, este agujerito, es el propiamente dicho seno del maxilar, o también llamado antro de Hickmore, ¿no? Como tal. Y este nombre se lo van a preguntar. ¿Dónde se encuentra el antro de Hickmore? ¿Qué hueso? Maxilar superior. Es el antro de Hickmore, ¿no? Luego, anteriormente al antro de Hickmore tenemos lo que es un surco, llamado surco lagrimal, que al articularse con el hueso lagrimal propiamente dicho y con el otro maxilar me forma un conducto, el conducto lácrimo-muco-nasal, ¿no? Y este conducto lácrimo-muco-nasal desemboca en un saco lagrimal, ¿no? Y es por eso que este conducto va a venir desde la parte de los ojos hacia las fosas nasales, por donde cuando lloran empiezan a chorrear moco, ¿no ves? Esa es la razón y la teoría del por qué pasa eso. Bien, el hueso maxilar tiene bordes como tal, tiene un borde superior, tiene un borde inferior y tiene un borde anterior y uno posterior, ¿ya? El superior, chicos, se llama apófisis frontal. Si dice apófisis frontal, ¿con quién se va a articular? Con el frontal. El hueso frontal. ¿Qué parte del hueso frontal? Recordemos y analicemos. A ver. Aquí está el hueso frontal, ¿no? ¿Ya? Con estas partes de acá, chicos. Acá. Y acá recién vienen los huesos nasales, ¿ya? Específicamente con la cresta del frontal o la escotadura del frontal, perdón. O también llamamos escotadura nasal, pero en las más laterales, en las porciones más laterales. Ahí se va a articular. ¿Qué cosa? La apófisis frontal del maxilar. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora, esta apófisis frontal, chicos, va a tener lo que es una cresta lagrimal anterior, ¿no? Donde va a tener lo que es el surco del saco lagrimal, ¿no? Bien, pero en su cara interna, esto es lo que me interesa, de esta apófisis frontal, va a tener dos crestas, una y dos, y estas crestas se va a llamar cresta conchal superior y cresta conchal medio, o también llamado cresta etmoidal o cresta conchal propiamente dicho.
Y acá me va a articularse con el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. En estas dos crestas. ¿Dónde están ubicadas estas crestas? En la apófisis frontal. ¿En qué cara? En la cara interna o cara medial. ¿Me entienden? Y al articularse estas crestas me va a dar lugar a los meatos. Tenemos acá debajo de la cresta etmoidal o cornete nasal medio, tenemos el meato nasal medio. Debajo de este, del cornete nasal inferior, meato nasal inferior. Y entonces por arriba sería meato nasal superior, ¿no? Ahora, ¿qué desembocaba? A ver, recordemos, acá en estos meatos. ¿Qué desembocaba en el meato nasal superior? ¿Qué seno? ¿Qué seno? Seno etmoidal posterior. Después acá, todos los senos que pueden imaginarse. Seno maxilar, seno etmoidal anterior, ¿qué más? Seno frontal, ¿no? Acá, ¿qué seno, o bueno, qué conducto desembocaba en el meato nasal inferior? El conducto naso-lagrimal, ¿no? No se olviden, por si acaso, esto les va a llegar en su teoría y se van a acordar de mí, ¿ya? Bien. Ahora, en el borde inferior lo único que hay, chicos, son los alvéolos dentarios. Estos alvéolos dentarios es donde se articula con el diente propiamente dicho, ¿ya? Y la articulación se llama gonfosis, ¿ya? Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Una cara lateral y una cara medial propiamente dicha. Pero lo que yo quiero que sepan, ¿con quiénes se articula este hueso lagrimal? Porque eso es lo que nos interesa saber, ¿no? Pero recordemos que la cara lateral va a formar parte de ¿qué pared? De la pared medial de la cavidad orbitaria. Ya vamos a avanzar una clase de todo lo que es cavidad orbitaria y se van a acordar de esto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Toda esta es cavidad orbitaria. Entonces la cara lateral, que viene a ser esta parte de acá, este lila, me va a formar parte de la pared medial como tal de la cavidad orbitaria, ¿no? Y la cara medial me va a formar parte de las fosas nasales, por esta parte de acá. Este es el hueso lagrimal, este es rojito. Me va a formar parte de la pared medial de las fosas nasales. Bien, ahora, en su cara lateral va a tener una cresta, llamada cresta lagrimal posterior. ¿Con quién se articulaba? Con el maxilar. ¿Para qué? Para formarme un surco del saco lagrimal. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, esta cresta termina en una forma de gancho, ¿no? Y este gancho se va a continuar con el maxilar superior y va a formar propiamente dicho todo lo que es el conducto naso-lagrimal. Ahora, le dije, lo que nos interesa son sus bordes. Tiene un borde superior, tiene un borde inferior y tiene un borde lateral y medial, ¿no? Yo, para estudiar el hueso lagrimal, lo que me interesa es dibujarme así un cuadradito así, ¿ya? Es así, un cuadradito, si se pueden imaginarlo. Tiene un borde superior, un borde inferior, un borde medial y un borde lateral. El borde superior, ¿con quién se articulaba? Con la apófisis orbitaria medial ¿de qué hueso? Del frontal, ¿no ves? Acá, en esta parte de acá. Bien. Luego, el borde inferior, ¿con quién se articulaba? Miren, observen. Con el maxilar, ¿no ves? ¿Con qué porción específicamente? Con la apófisis lagrimal del maxilar, ¿ya? Ahora, el borde posterior o lateral, ¿con quién se articulaba? Acá. Con el etmoides, ¿ya? Y el borde anterior, ¿con quién? Con el frontal, ya con el frontal específicamente. ¿Con qué parte del frontal? Con su apófisis, perdón, con el maxilar superior, pero con su apófisis frontal. No recordemos, este es el maxilar superior, por si acaso. Eso es lo que me interesa. ¿Con quiénes se articula el hueso lagrimal? Superiormente, ¿con quién dijimos? Con el frontal. Inferiormente, ¿con quién? Maxilar. Específicamente, ¿con qué? La apófisis lagrimal del maxilar. Bien.
Posteriormente, ¿con quién? Con el etmoides. Específicamente, ¿con qué parte del etmoides? Con la cara anterior de las láminas o de las porciones laterales del etmoides. Recordémonos, que el etmoides era así y tenía sus masitas laterales, ¿no? Y tenía caras. Específicamente con su cara anterior se articula su borde posterior del hueso lagrimal. ¿Ya? Ahora, anteriormente, ¿con quién se articula? Con el maxilar superior, específicamente con su apófisis frontal. Eso es lo que me interesa del hueso lagrimal. Nada más, el hueso lagrimal es sencillo. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entendieron? Bien. El hueso palatino como tal, chicos, tiene dos láminas, ¿no? Tiene una lámina vertical y tiene una lámina horizontal. Y si yo lo dibujo de esta manera, ¿no? Ahí está. Y estas láminas me forman parte del propiamente dicho de la cavidad de las fosas nasales, ¿no? Veamos. Bien, tenemos la lámina vertical y todo esto es la lámina horizontal. Ahora, tiene dos caras este hueso palatino. Tiene una cara superior que me va a formar parte del piso de las fosas nasales y una cara inferior que me va a formar parte del techo de la cavidad orbitaria, pero en un tercio posterior. ¿Ya? Ahora, bien, empecemos a estudiar con la lámina vertical. Lo que nos interesa son estructuras muy importantes, como por ejemplo esta cresta, chicos, se llama cresta etmoidal o también llamado cresta del cornete nasal medio, ¿no ves? Que me va a insertar ¿a quién? Al cornete nasal medio. Inferiormente hay otra cresta, ¿cómo se llama? Cresta conchal, que se va a articular ¿con quién? Con el cornete nasal inferior. ¿No ves? Ya. Ahora, cuando se articulan me dan meatos, les mencioné, ¿no? Meato nasal medio y meato nasal inferior. Bien. Después van a tener en su parte más posterior segmentos, un segmento sinusal, un segmento maxilar, no nos interesa eso, y el segmento interpterigoideo. Lo único que nos interesa son estas estructuras, ¿bien? Cresta etmoidal y cresta conchal o cresta del cornete. La etmoidal con quién se articula, con el cornete nasal medio. La del cornete con el cornete nasal inferior. Nada más. Bien. Ahora, en la parte más externa del hueso palatino tenemos lo que es una apófisis, llamada apófisis piramidal. Y esta apófisis piramidal me va a dar lugar a los conductos palatinos menores, que van a pasar por ahí a la vena, arteria y nervio palatino menor. En esta parte de acá, específicamente, ¿no? Y en la parte superior del borde superior de la lámina vertical tenemos una apófisis orbitaria. Si dice apófisis orbitaria, me viene a formar parte del piso de la cavidad orbitaria. Esta pequeñita de acá, solo esto hace la diferencia. Cuando les pregunten, los siguientes huesos forman parte de la cavidad orbitaria, excepto, ¿no? Y ahí le van a poner toda la cantidad de huesos hasta el palatino. Y ustedes van a preguntar, ¿cómo el palatino va a formar parte de la cavidad orbitaria? Pues por esta estructura pequeñita. Solo un puntito necesita ahí, ¿ya? Y forma parte de la cavidad orbitaria. Bien, acá mira, en esta parte se acá. Esa miniatura de esta parte se está. ¿Ya? Ahora, este hueso palatino, al articularse con el esfenoides, me va a formar un conducto, el conducto palatovaginal, ¿no? Que acá va a pasar, ¿qué cosa? La arteria pterigopalatina y el nervio faríngeo de boca, acá. Esta es su lámina vertical. Y al articularse el borde superior con el hueso esfenoides, ¿no? En su apófisis vaginal, ¿se acuerdan? El esfenoides tenía una apófisis vaginal. Me va a formar un conducto palatovaginal que va a formar parte o va a pasar la arteria pterigopalatina y el nervio faríngeo de boca, ¿no? Bien. Sigamos. Ahora.
Nos vamos al otro hueso. Pero nos faltó de la lámina inferior, ¿no? Creo que no estaba ahí. Bien, entonces vamos a recapitular. El palatino tiene una lámina vertical, ¿no ves? Dentro de esa lámina vertical es así, ¿no ves? Más o menos. ¿Qué tenía en su cara interna? Dos crestas. Cresta etmoidal y cresta conchal, que se articulaba con quién? Con el cornete nasal medio y cornete nasal inferior. En su parte superior o borde superior tenía una apófisis, la apófisis orbitaria. Bien, ahora en su borde inferior solo me va a formar parte o va a estar articulado con la lámina horizontal, ¿no? Ahora, en esta parte de acá, lo único que tiene es una apófisis llamada apófisis piramidal. A ver. Ahora, ¿Hueso conectado ahí? no sé al frente de esto. Ya. Ahora, al articularse esta lámina horizontal con la otra lámina horizontal, ya, me forma parte del paladar óseo, ¿verdad? O paladar duro de la cavidad bucal. Pero en la parte posterior tenemos lo que es una espina, la espina nasal posterior. ¿No ves? Ahora, cuando se articula con el maxilar, tenemos una cruz, ¿no ves? Y a esa cruz se llama sutura cruciforme, ¿ya? En esta parte de acá. Todo esto es para dar óseo. Bien, nada más. Eso es hueso palatino. Ahora, nos vamos por el cornete. Lo del cornete igual, chicos. Lo único que nos interesa es con quienes se articulan. No importa que tengan un montón de estructuras, porque van a perder su tiempo, ¿no? Tiene qué cosa? Un borde superior, con qué se articula ese borde superior y con qué se articula lo que es el borde inferior, ¿no? Ahora, el borde superior me va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales, pero el borde inferior, ¿qué pasa? El borde inferior, por si acaso, es libre, ¿ya? El borde superior me va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales y el borde inferior libre. Pero el borde superior tiene dos apófisis, una apófisis llamada apófisis lagrimal y otra apófisis llamada apófisis etmoidal. Esta apófisis lagrimal, su mismo nombre dice, se dice lagrimal, ¿con quién se articula? Con el hueso lagrimal. Y esta apófisis etmoidal, si dice apófisis etmoidal, ¿con quién se articula? Con el etmoides. ¿Bien? ¿Me entienden esta parte, no? Lo único que nos interesa del cornete es que tiene dos bordes, un borde superior y un borde inferior. El borde superior contiene dos apófisis, uno llamado lagrimal y otro llamado etmoidal. La apófisis lagrimal, si dice lagrimal, ¿con quién se articula? Con el hueso lagrimal. La apófisis etmoidal, si dice etmoidal, ¿con quién se articula? Con el etmoides. La parte inferior o el borde inferior es libre, por si acaso, chicos. Es libre, no se articula con nada. ¿Me entienden hasta ahí? Bien, con eso damos lugar a los huesos nasales. ¿Qué hemos visto? Maxilar, palatino y lagrimal. Nasal igual es similar al lagrimal, solo son estos. ¿Ya? Y le dije, lo único que me interesa son sus bordes y con quienes se articula. Vamos a ver, ¿no? Bien. Empecemos con su borde. Tiene lo que es un borde superior, está de este lado. Este borde superior se va a articular ¿con quién? Con el hueso frontal, ¿no? Con el hueso frontal, propiamente dicho. Este es el hueso, vamos a dibujarlo acá. Este es el hueso nasal, ¿bien? ¿Ya? Tiene el borde superior, ¿con quién se articula? Frontal. Tiene un borde inferior, ¿con quién se articula? Con el cartílago lateral nasal, ¿ya? O mejor dicho, cartílago nasal, ¿ya? Tiene un borde medial, ¿con quién se articula? Con el otro hueso nasal. Tiene un borde lateral, ¿con quién se articula? Con el maxilar superior. ¿En qué porción? En la apófisis frontal, ¿eh? Nada más. Ese es el hueso lagrimal. Miren. Ese es el hueso nasal. ¿Y la espina nasal? La espina del frontal. La espina del frontal solo va a estar dando lugar en la cara interna del nasal, que como que se encaja ahí. Ajá.
En sí, el hueso nasal no tiene como que un nombre específico para en que encaja la espina nasal. Pero si podés ver en esta parte de acá, tiene como una, ¿cómo se dice? Como un surquito para encajar. Pero ese surquito no tiene nombre, ¿no? Ahí es donde encaja con los huesos nasales, con los dos, dándome lugar a esta posición. No son rectos, porque son medio inclinados. ¿Ya? Bien, ahora, el gómer. Lo único que me interesa del gómer también es con quiénes se articulan. Recordemos a quiénes, al hueso esfenoides, ¿no ves? Recordemos quién más. Esta es su patita del hueso esfenoides. Y a los palatinos que venían acá, ¿no ves? Lo único que nos interesa son sus bordes. Tiene un borde superior y un borde inferior. El borde superior contiene dos alas, llamadas alas del gómer. Y estas alas del gómer se van a articular con la cresta esfenoidal inferior. ¿No ves? Me va a formar una articulación llamada equindilesis. Y su borde inferior me va a formar parte de una articulación entre el palatino y el gómer, ¿no? Acá, específicamente sus láminas horizontales. No tiene un nombre específico, si no me equivoco. Nada más. Esto. Quiero que se enfoquen en este dibujo. Acá. Este es el gómer. Lo que nos interesa es con quiénes se articula. Tiene un borde superior y un borde inferior. Este borde inferior, ¿lo ves? Me va a articularme, perdón, borde superior con el hueso esfenoides, específicamente con su espina de acá, su espina, o también llamada cresta esfenoidal inferior. Y el borde inferior se va a articular con estas espinas nasal posteriores, ¿no ves? Que son parte de la lámina horizontal del palatino. Ahora, también como tienen borde superior e inferior, tiene lo que es un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior, que están viendo de esta parte de acá, todo esto es borde anterior, se va a articular con dos huesos. ¿Con quiénes? ¿Qué se llama esto? La lámina perpendicular del etmoides y con el cartílago nasal. Eso es su borde anterior. Y su borde posterior es libre, solo van a insertarse músculos. ¿Ya? ¿Me entienden hasta ahí? Lo único que nos interesa del gómer son sus bordes. Su borde superior con quien se articulaba con el esfenoide, ¿no? Su borde inferior con quien se articulaba con el palatino. Su borde anterior con dos cosas: lámina vertical del etmoides y la ¿cómo se llama? El cartílago nasal. ¿Ya? Y el borde posterior libre. ¿Me entienden hasta ahí? Ese es el hueso gómer cigomático. Ya el cigomático, aquí sí hay estructuras importantes. Por ejemplo, ¿qué agujero ven ahí? ¿Cómo se llamaría? Agujero cigomático. Propiamente dicho, también llamado agujero cigomatofacial. Por ahí va a pasar el nervio cigomático facial, ¿no? Ahora, en esta parte de acá, en el hueso cigomático, se va a insertar músculos importantes: el músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor. Bien, ahora, lo que nos interesa del hueso cigomático es también con quienes se articulan. Es como un cuadradito, miren. Ya, todo esto es anterior, todo esto es posterior, ¿no? Y este es superior. ¿Ya? Bien. Ahora. Ya. Bien. Acá, en su borde superior tiene una apófisis. ¿Cómo se llama? Apófisis frontal. Si dice apófisis frontal, ¿con quién se articula? Con el hueso frontal. Bien, luego tiene una apófisis anterior, ¿no? Esta apófisis anterior, ¿ya? Este está mejor, este hueso. Ya. Entonces tenemos el superior, se llama apófisis frontal. Se articula con el hueso frontal, específicamente con su apófisis cigomática del frontal, ¿no ves?
tiene una porción anterior, ¿no? En esta porción anterior se va a articular con el hueso maxilar superior. ¿Específicamente en qué? En la pirámide o apófisis cigomática del maxilar superior, específicamente en su vértice, ¿se acuerdan? Luego tiene una porción posterior, ¿no? Y esta porción posterior se llama apófisis cigomática o apófisis temporal, propiamente dicho, que se va a articular ¿con quién? Con la apófisis cigomática del temporal, ¿no? Eso es lo que nos interesa, nada más. Una parte superior, una parte anterior. La parte inferior y posterior me va a formar parte de solo fosas, específicamente de la fosa pterigomaxilar que está ahí, detrás de estos huesos. ¿Ya? Y nos vamos a la mandíbula. Ya. Hemos visto qué huesos, a ver. Maxilar. Maxilar, nasal. No, por orden. Maxilar, ¿qué más? Lagrimal, nasal, palatino, ¿qué más? Vomer. Recientemente. Mandíbula. No. Cigomático. Cigomático y cornete nasal inferior. Ya vamos 8 huesos, a ver. Bien. Ahora, vamos a ver la mandíbula. Esta es la mandíbula. La mandíbula, chicos, para estudiarla, tiene dos porciones. La rama ascendente de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula. De esa manera se estudian. ¿Bien? Ahora, este es el cuerpo y la rama de la mandíbula. Vamos a empezar a estudiar el cuerpo de la mandíbula propiamente dicho. ¿Bien? Aquí tenemos. Lo que nos interesa del cuerpo de la mandíbula son estas estructuras de acá, que se llama la sínfisis mandibular, ¿no? Que es esta parte de acá, la sínfisis mandibular. Inferiormente a la sínfisis tenemos una protuberancia, llamada protuberancia mentoniana, que esta va a dar inserción al músculo mentoniano. Bien, ahora, más lateralmente tenemos un agujero, ¿no? ¿Cómo se llamaría este agujero? Agujero mentoniano. Ya, agujero mentoniano, exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa? Vastos, arterias y nervios. Vena, arteria y nervio mentoniano. Bien, ahora, posteriormente al agujero mentoniano tenemos una línea llamada línea oblicua externa. Esta línea oblicua externa va a insertar a dos músculos. El músculo depresor del ángulo de la boca y el músculo del labio inferior. El platismo ya es un músculo superficial. Algunos libros lo mencionan, otros no. Pero estos son los dos importantes. El depresor del ángulo de la boca y el músculo depresor del labio inferior. Bien, eso es en la cara anterior del cuerpo. Veamos en la cara posterior. Lo que tiene son apófisis, estas partes chiquititas. Apófisis genis. Tiene dos superiores y dos inferiores. Apófisis genis superiores y apófisis genis inferiores. Las superiores, chicos, le van a dar inserción a un músculo. El músculo estilomandibular. ¿Se acuerdan de dónde viene? De la apófisis estiloide hasta la apófisis genis superiores. En la apófisis genis inferiores me va a dar lugar a otro músculo. Al músculo... Genioclos. Primero va a venir lo que es la superior al genioglosio y el inferior al estilo genioideo. Perdón, me estoy confundiendo con otro. Los estilos mandibulares se insertan por acá. Ya. Superiores al músculo genioglosio, es decir, que vienen de la apófisis genis a la lengua. Y los inferiores vienen del genioideo, es decir, van de la apófisis genis al hueso dioides. Ahora, hay una cosa importante, que este músculo genioideo me va a reforzar el piso de la boca, ¿ya? El músculo genioideo me refuerza el piso de la boca. Ahora, el músculo geniogloso me forma parte del músculo externo o extrínsecos de la lengua. Ya cuando hablemos de lo que es órganos de la cavidad bucal, vamos a hablar de estos músculos. La lengua no es un órgano, es un conjunto de músculos, propiamente dicho. ¿Ya? Ahora, también tenemos lo que es la línea miloioidea, ¿no ves? Y esta línea miloioidea va a insertarse al músculo constrictor superior de la faringe.
Cuando hablemos del músculo ya lo vamos a ver. Lo que me interesa es que sepan que esta es la línea amiloidea. Y esta línea amiloidea va a tener un surco, llamado surco amiloideo. Si dice surco amiloideo, ¿qué me va a pasar? Vena, arteria y nervio amiloidea. Superiormente a este surco tenemos una apófisis, ¿no? Esto lo vamos a ver. Ya. Esta apófisis se llama la espina de Spick, ¿ya? En esta espina de Spick, por si acaso, acá va a insertarse recién al ligamento estilomandibular. Con eso me estaba confundiendo, ¿ya? No se olviden, la espina de Spick. Ahora, inferiormente a esta línea amiloidea tenemos una fosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta fosa? Submandibular. Si dice fosa submandibular, ¿a quién aloja? A la glándula submandibular. Bien, aquí está. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Creo que solo eso. Superiormente a esta línea amiloidea tenemos otra fosa, la fosa sublingual. Si dice fosa sublingual, ¿a quiénes aloja? A la glándula sublingual. Bien, a ver, repasemos un poquito. La verdad que se perdieron. Ya. Para estudiar mandíbula es más bonito todavía. Los odontólogos lo saben muy bien acá. ¿Ya? Es la base. ¿Qué vamos a tener acá? La sínfisis mentoniana. La sínfisis mentoniana. Inferiormente a la sínfisis, la protuberancia mentoniana. Hacia los laterales tenemos lo que es el agujero mentoniano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa? Vena, arteria y nervio mentoniano. Bien, más posteriormente tenemos la línea oblicua externa, que va a dar inserción ¿a quién? ¿Qué músculo? Al músculo depresor de qué? Al músculo depresor del ángulo de la boca y al músculo depresor del labio inferior. Son dos músculos importantes. Bien, ahora veamos lo que es la cara posterior. La cara posterior del cuerpo de la mandíbula tenemos dos apófisis superiores y dos apófisis inferiores. La apófisis genis superiores y la apófisis genis inferiores, ¿no? La apófisis genis superiores me van a insertar a un músculo de la lengua, el genio glossus. Las inferiores me van a insertar al músculo genioideo, que este músculo genioideo me va a reforzar el piso de la cavidad bucal, por si acaso, lo refuerza. ¿Y quién me forma parte del piso de la cavidad bucal? Un músculo importante, ya, llamado músculo miloideo. Bien, ahora, esto ya lo vimos. Posteriormente a estas apófisis tenemos una línea llamada línea miloidea. Y esta línea miloidea va a insertarse un músculo importantísimo. ¿Cómo se llama? Músculo miloideo. De ambas líneas miloideas se une el músculo y me va a dar un rafe medio miloideo. Esta unión de este músculo me forma el piso de la cavidad bucal. Y este piso está reforzado inferiormente ¿con qué músculo dijimos? Genioideo. Es decir, que aquí está mi músculo y aquí están estos dos músculos reforzándolo el piso. Ahí. ¿Ya? Se los dibujo. Ya. Bien. Este es el músculo miloideo, que al unirse de las dos líneas miloideas me forman el rafe medio miloideo. ¿Ya? Ahora, solo este músculo no abastece la cavidad bucal, tiene que ser reforzada. ¿Ya? Inferiormente es reforzada ¿con quién? Con el músculo genioideo, ¿no ves? Y este músculo va a reforzar acá y acá. Ahí, inferiormente. ¿Me entienden hasta ahí? Y superiormente ¿con quién creen? Con el estilo ioideo. Superiormente está reforzado con el estilo ioideo. ¿Ya? ¿Me entienden hasta ahí? Bien. Con esos músculos me estaba confundiendo, chicos. Ahora, una vez estudiado el cuerpo,
nos falta lo que es el surco miloideo, que va a pasar a arteria, vena y nervio miloideo, ¿no? Superiormente tenemos el conducto miloideo propiamente dicho, y va a haber una espinita llamada acá, la espina de Spick. Esta espina de Spick va a estar insertando a un ligamento, el ligamento estilomandibular, ¿ya? Luego vamos a estudiar sus ramas, ¿no? Lo único que nos interesa de sus ramas son sus caras y sus bolas. Va a tener lo que es una cara externo-lateral que va a tener rugosidades para insertarse al músculo macetero. Y recordemos que este músculo macetero, ¿de qué grupo formaba? De los músculos masticadores. ¿Cuáles son? Temporal, macetero, pterigoideo medial, pterigoideo lateral. Bien, ahora, ahí está, le vieron, ¿no? La espina de Spick, ¿no? La espina de Spick va a insertar al músculo esfenomandibular, ¿no? Y este músculo, bueno, el ligamento esfenomandibular también inserta el estilomandibular. Es muy importante, porque este ligamento esfenomandibular me va a formar parte del ojal retrocondilo de jugar. Y ahí es su tarea. ¿Qué pasa por el ojal retrocondilo de jugar? Anote, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? Por el ojal retrocondilo de jugar. Y eso lo preguntan igual. Ahora, ¿ah? ¿Qué pasa por el ojal retrocondilo de jugar? Y este ojal, una de sus paredes tenemos lo que es el ligamento esfenomandibular. ¿Ya? ¿Qué pasa por el ojal retrocondilo de jugar? ¿De qué? Jugar. Jugar. Mira el título. Jugar es Ojal retro Continuidad. condilo de jugar. Así como está. Jugar. 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 ¿Ya? Una arteria muy Mira, pues. importante y un nervio igual. Bien. Ahora, ya lo hablamos, el conducto mandibular. Ya. En su pared medial, en su parte inferior, va a tener una rugosidad para insertar al músculo pterigoideo medial. ¿Lo ves? Y nada más. Y su borde posterior es libre. Y su borde superior tiene dos apófisis. Una apófisis condilar y una apófisis, ¿cómo se llama esta? Si este es condilar, esto es... ¿Cómo se llama? Vamos. Ya les mencioné. No sé. Coronoides. Esta apófisis coronoide no se articula directamente con un hueso, solo se encaja, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les mostré cómo se encajaba la mandíbula? Sí. Solo se encaja por esa parte. La que se va a articular es el cóndilo de la mandíbula. ¿Con quién se articula? Vamos, recuerden. Con el temporal. ¿Qué parte del temporal? Con la cavidad glenoidea. ¿Lo ves? Bien. Ahora, en la parte del cuello del cóndilo de la mandíbula va a estar insertado el músculo pterigoideo lateral. Nada más, acá, en esta parte del cuello. ¿Ya? Y en la apófisis coronoides solo va a insertar al músculo temporal. No se articula, solo se inserta el músculo. Entonces, todos los músculos masticadores se insertan en la mandíbula. En la parte medial tenemos al pterigoideo medial. La parte externa de este cuerpo por acá se insertaba el músculo macetero. Superiormente tenemos en el cuello del cóndilo de la mandíbula se inserta ¿quién? Pterigoideo lateral. Y en la apófisis coronoides lo que sobra, ¿no? El músculo temporal. Nada más. ¿Me entienden? ¿No? Por eso es importante, más que nada, saber dónde se insertan los músculos masticadores. Ya, no se olviden. Luego tenemos lo que es la escotadura mandibular. Esta escotadura, cuando ya se articula con el hueso mandibular, cuando ya están con los músculos, me va a formar parte un conducto llamado conducto mandibular, que va a pasar ¿quién? Vena, arteria y nervio maceterino. ¿Ya? Solo eso, mencionándolo. Y nada más. ¿Dudas? ¿Qué hora es? Vamos a traer los huesos.